Hola chicos, ¿cómo están? Soy Carlitos, ayudante diplomado y les presento, vamos a comenzar con el seminario de ácidos carboxílicos y derivados. Primero vamos a ver un ejercicio de repaso de nomenclatura, que es uno de los que más suele costar en este seminario. Bueno, en los primeros ejercicios, en el problema hay un punto de nomenclatura que le dan varias estructuras y una de estas es la siguiente. Bueno, ¿cómo lo nombramos? Lo primero que tenemos que hacer, bueno, acá el grupo funcional principal, ¿cuál es? El ácido. Así que como nombre inicial sería ácido. ¿Qué tenemos después? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. O sea, sería en principio ácido heptanoico. Pero son dos grupos ácidos. Cuando tenemos dos grupos ácidos, lo que suele nombrarse como diheptanodioico, ¿sí? Ácido heptanodioico. ¿Qué tenemos? Un doble enlace, entonces sería heptenodioico. ¿En dónde está ese doble enlace? Bueno, el doble enlace está, si nosotros comenzamos a numerar acá, 1, 2, 3, 4. Pero si empezamos a numerar acá, 1, 2, 3. Así que este sería nuestro número 1. Entonces sería ácido 3-heptenodioico. ¿Tenemos algún sustituyente? Sí, tenemos un metilo. ¿El metilo qué posición está? 1, 2, 3. Ácido 3-metil 3-heptenodioico. Bueno, ahí estaría el nombre completo, ¿sí o no? ¿Qué recuerdan de orgánica 1? Bueno, le falta algo a esto, algo bastante importante en sí. Este doble enlace, fíjese que tiene 4 sustituyentes, acá tendría un hidrógeno. Si en vez de poner este sustituyente de esta forma, ¿sí? Lo pongo acá, de este lado, y este hidrógeno de este lado, entonces tendría una forma distinta. Es decir, ¿a qué me refiero? Si recuerdan de isomería geométrica, la isomería geométrica puede ocurrir en dobles enlaces, ¿sí? O en anillos. Acá tenemos un doble enlace en el cual tiene 4 sustituyentes distintos alrededor. O sea, presenta un tipo de isomería. ¿Qué tipo de isomería presenta? Cis o trans. La isomería cis o trans normalmente se usa cuando tenemos un doble enlace y en el cual tenemos pares de sustituyentes diferentes. Es decir, por ejemplo, tenemos un doble enlace y tenemos 2 cloros y 2 hidrógenos, 2 bromos y 2 metilos. Así. ¿Qué pasa si tenemos más de 3 o más sustituyentes diferentes alrededor del doble enlace? Bueno, tenemos que usar la nomenclatura alemana que es EZ. ¿Cómo era esa nomenclatura? Bueno, la nomenclatura EZ tenemos que ver entonces en cada carbono que integra el doble enlace qué sustituyente es más importante por regla de secuencia. Entre el carbono y el cloro, mayor peso atómico tiene el cloro. Entonces el sustituyente más importante es este. Vamos del otro lado. Entre metilo e hidrógeno, más importante, mayor número atómico, es el carbono. ¿Sí? O sea, los dos sustituyentes más importantes están del mismo lado. Cuando están del mismo lado, se los suele nombrar Z, que es Zusammen en alemán, que quiere decir del mismo lado. Cuando están de lados opuestos, se le nombra E. Entonces, ¿cómo se llamaría el compuesto? Bueno, en este caso sería, están del mismo lado, dijimos Z, 2 cloro, 2 buteno. Y el otro sería E, 2 cloro, 2 buteno. Entonces, repasando esta nomenclatura EZ de dobles enlaces, vamos acá y nos fijamos a ver qué nomenclatura tiene
¿Qué isomería geométrica presenta este diácido? Bueno, es isomería geométrica EZ, que en este caso, ¿cuál sería? Entre toda esta cadena y este hidrógeno, que no está dibujado, pero se sobreentiende que está, más importante es toda esta cadena. Y de entre este metilo y toda esta cadena, más importante es esta. Entonces, esta cadena y esta cadena están de lados opuestos. Quizás así no se ve muy bien, pero si nosotros lo escribimos, lo movemos un poco, fíjense que ahí uno se da cuenta que están de lados opuestos. Y acá hacemos que pasa, vamos a suponer así, hacemos que pasa un plano, ¿sí? Una línea que divide lo que está por encima y por debajo. Fíjense que está de lados opuestos, estos dos sustituyentes más importantes. Entonces ¿cómo se nombraría? Ácido. Siempre la palabra ácido va delante de todo. Entonces se pone entre paréntesis 3-metil-3-septenodioico. Y de esta forma tenemos escrito el nombre correcto de este diácido. Bueno, les dejo como tarea, chicos, dibujar su isómero Z. Bueno, chicos, sigamos con el seminario, con los ejercicios. Veamos ahora el ejercicio 1.2.3, que nos indica lo siguiente. Ordene según su acidez creciente los siguientes compuestos, discute, justifica adecuadamente su respuesta. Bueno, y después le dice que busque los valores de pK de los compuestos. Y bueno, le da varias filas de compuestos que tienen que analizar por fila, ¿sí? Repasemos los conceptos que han visto en Orgánica 1. Acá lo que dibujé es un ácido acético, ¿sí? Un derivado de un ácido acético porque presenta un grupo G, que ahora vamos a ver qué puede ser. Y acá el equilibrio ácido-base, ¿sí? Que tiene liberado un protón. Cuanto más estabilizado esté el anión, el compuesto tenderá más a ir hacia la derecha, ¿sí? del equilibrio, ¿sí? Recuerda que es un equilibrio químico y por lo tanto será más ácido. Entonces, mirando hacia el lado derecho de la ecuación, es decir, al anión, recuerden que para equilibrios químicos tenemos que poner doble flecha, ¿sí? Apuntando hacia un lado y hacia el otro. Es diferente de la de resonancia. Entonces, si el grupo G, que tiene dona electrones, lo que hace es intensificar la carga negativa del oxígeno, ¿sí? A dona de electrones, hay más electrones disponibles. Entonces lo desestabiliza el anión, ¿sí? Al tener una mayor intensidad de carga, los aniones se desestabilizan, tienden más a agarrar protones. ¿Qué pasa si en vez de un donador de electrones tenemos a un atractor de electrones? ¿Qué es lo que pasaría acá? Al tener un atractor de electrones, es decir, es más electronegativo, ¿sí? Un compuesto muy electronegativo, lo que hace es deslocalizar la carga negativa del oxígeno, ¿sí? Es decir, la distribuye, ¿sí? Más ampliamente en la molécula, deslocaliza, la desenfoca, ¿sí? No queda concentrada en un solo lugar como en el primer caso que dona electrones, y por lo tanto estabiliza el anión, se vuelve más estable. Entonces el compuesto será cada vez más ácido, ¿sí? Al distribuir la carga se estabiliza el anión y estamos frente a la presencia de un compuesto más ácido. Ahora veamos algunos ejemplos. En estos ejemplos que les da la guía, son todos por lo que estamos analizando es el efecto inductivo. Entonces, lo que tenemos que ver es la electronegatividad del sustituyente, ¿sí? Enlazado próximo al grupo funcional principal, que en este caso es un ácido carboxílico, y su distancia respecto a la función ácida en este caso. Veamos el primer caso, que tenemos todos ácido acético sustituidos en la posición 2,
Uno es el ácido 2-fluoracético, el ácido cloroacético, en este caso es el ácido 3-cloropropanoico y este el ácido acético. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál será el compuesto más ácido? El compuesto más ácido será aquel que tenga el sustituyente más electronegativo y más cerca con respecto al grupo ácido. Entre el flúor y el cloro, más electronegativo, ¿sí? De acuerdo a la tabla periódica, es el flúor. Entonces el ácido fluoroacético será el compuesto más ácido. Después, ¿cuál le sigue? Bueno, tenemos el ácido cloroacético y el ácido acético. Como el ácido acético no tiene ningún sustituyente y el cloro es un grupo muy electronegativo, el que le sigue en orden de acidez es el ácido cloroacético, es decir, está por más ácido el ácido fluoroacético y le sigue después el ácido cloroacético. Después, ¿cuál le seguiría en acidez? Bueno, acá tenemos el ácido 3-cloropropanoico. A pesar de que está un carbono más alejado del grupo funcional, el cloro, este compuesto va a ser más ácido que el ácido acético, ¿sí? Debido al ácido acético no tiene ningún grupo atractor de electrones. Entonces, ¿el orden cuál sería? Más ácido sería el fluoroacético, después seguiría el cloroacético, después el 3-cloropropanoico y luego el ácido acético es el menos ácido de todos. Veamos lo siguiente, que es compuesto con silicio comparado con un compuesto que presenta únicamente carbonos y oxígenos e hidrógenos. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos que ver? En lo que se diferencian es en un solo átomo. Este tiene un carbono y este tiene un silicio. Si se fijan en la tabla periódica, el silicio es menos electronegativo que el carbono. Y por lo tanto, el silicio es el menos electronegativo que el carbono. Estaríamos en este caso, tiende más a donar electrones, ¿sí? Por lo tanto, intensifica más la carga negativa del oxígeno que siendo un carbono. Y entonces desestabiliza al anión. Por lo tanto, el compuesto menos ácido va a ser el que presente silicio. Bien. De esta manera, bueno, hemos visto cómo ordenar por orden de acidez mediante efecto inductivo el problema 1.2.3. Ya con esto pueden hacer los siguientes. Bueno, nos vemos en la próxima, chicos. Hasta pronto.